Que bueno, lo que voy a hacer en esta charla va a ser bastante relajado, pero he decidido empezar hablando de cómo llegué yo a la historia de los desastres naturales. Y en ese vía abrir un poco los temas de la historia de los desastres naturales. Y después de esta primera parte voy a hablar un poco de cómo armar el curso, de la parte de docencia, pero la docencia y la investigación están conectados. Como señaló Natasha, yo soy normalmente un historiador de agricultura, botánica, medio ambiente en general. Pero a finales de los años 1990 me encontré en Caracas por unos meses después de haber terminado el doctorado. Estaba visitando a alguien que ahora es mi esposa y ella estaba terminando la tesis. Entonces ella me botaba a la calle para hacer su investigación y yo entonces andaba por las calles de Caracas sin mucho que hacer. Y cuando iba por el centro de Caracas, pasaba de vez en cuando ese muro que ven aquí en la foto, que tiene un dicho de Simón Bolívar. Si se opone la naturaleza, lucharemos contra ella y la haremos que nos obedezca. Yo soy historiador ambiental, así que, bueno, eso llamó la atención. Y yo decidí, bueno, eso puede ser un proyecto mientras estoy aquí unos meses, a ver qué hay con eso. Y como pueden ver, o tal vez no lo pueden ver en sus pantallas, dice debajo del nombre de Bolívar, afirmación de fe en el futuro por el Libertador frente a este sitio sobre escombros del convento de San Jacinto, al cesar el terremoto del 26 de marzo de 1812. Entonces decidí investigar qué había con ese terremoto, cuál era la historia. Y en parte la historia era bastante simple. En 1812, Venezuela estaba en lo que ahora se llama la Primera República. Había declarado independencia de España, pero la nueva república estaba un poco frágil, para no decir muy frágil. Y en medio de eso cayó un terremoto terrible que mató como 10,000 personas en Caracas y 10,000 más en otras partes del país. Y según, digamos, las historias oficialistas, la, la, el terremoto fue la causa de la caída de la Primera República, que pocos meses después cayó otra vez en manos de las realistas. Y voy a explicar eso un poco más adelante, pero quiero empezar por hablar de los modelos de los desastres naturales y la historia ambiental. Las palabras de Bolívar, si la naturaleza se opone, lucharemos contra ellas. Tiene en ellos un modelo de naturaleza y sociedad que se ve mucho hasta hoy. Y está señalado por el modelo que tengo aquí en la parte, en la izquierda de la diapositiva, que la naturaleza son dos cosas distintas. Hay la naturaleza por allá por arriba y la sociedad, y ocupan dos mundos, digamos, distintos. Y lo que pasa es que la naturaleza, en este caso en forma de un terremoto, llega desde fuera y choca contra la sociedad y causa daños. Y esa retórica, para no adelantar demasiado, es una retórica que se ve mucho hasta hoy, como el discurso de un acto de Dios. No implica eso también. Y claro, nosotros como historiadores ambientales no compartimos ese modo de ver la relación naturaleza-sociedad. Lo que vemos más bien es lo que se ve a la derecha, que las sociedades
existen dentro de un mundo natural más grande. O sea, las dos cosas, sociedad y naturaleza, no son dos cosas distintas, sino que están ubicados dentro de una naturaleza. Y quiero señalar también los iconos que puse para representar la naturaleza en los dos casos. A la izquierda, la naturaleza, puse una cometa, no es que, no sé cómo se dice, pero es la cosa, puede ser el terremoto, la ola, el huracán, pero es la cosa que causa el desastre únicamente en esta visión. En la visión de de la derecha, de nosotros los historiadores, la naturaleza incluye el detonante, la cosa que causó el daño, pero también incluye un mundo mucho más amplio de la naturaleza. Y todo eso, cuando hacía mi investigación, yo traí esa visión más amplia de la naturaleza hacia mi estudio sobre el desastre de Caracas de Venezuela de 1812. Y una de las cosas como investigador y también como docente, eso es una cosa que mis alumnos se cansan de escucharme decir, es que los desastres no son eventos, son procesos, ¿no? Y esa visión más amplia que señalé en el slide anterior, se puede elaborar así. Es que muchas veces también en idiomas, en la visión popular, el desastre empieza con el terremoto, con la huracán o con lo que ahora digo el risco, el detonante en español, ¿no? Pero hay una visión mucho más amplia que empieza mucho antes, hasta puede ser siglos antes, que es la construcción de paisajes y sociedades vulnerables, ¿no? Y mostraré el estudio de caso. Entonces, hay que primero ver por qué la sociedad fue vulnerable a lo que llamo aquí riesgo, que es una traducción de la palabra que a veces se usa en inglés, hazard, pero yo casi prefiero detonante. El desastre realmente es la intersección del detonante con un paisaje y sociedad vulnerable. Y la intersección de esas dos cosas produce a corto plazo una emergencia en que hay que como recuperar la gente que están lastimados, de lidiar con el proceso inmediato del desastre, de proporcionar, de facilitar ayuda a la gente que sufren, a sacarlos, a rescatarlos. Y casi siempre al plazo intermediado y al plazo largo hay cambios a corto y largo plazo en el proceso de reconstrucción, aunque no siempre ocurre la reconstrucción, sino que las cosas quedan bastante mal. Ahora, vamos a aplicar ese modelo a lo que pasó en Venezuela en 1812. Quiero señalar aquí dos tipos de vulnerabilidad. Aquí, no sé si pueden ver la flecha, pero si ven el mapa, no, ok, no va a funcionar. A ver si, ok, no se preocupe. Oh, tengo que ir atrás. Ok, aquí estamos. En la mapa de la izquierda pueden ver la parte superior de la América Latina y verán ahí una palabra que dice Boconó. Boconó es una falla geológica de gran antigüedad y corre básicamente por el centro de la población de Venezuela, de las zonas más densamente pobladas de Venezuela. Y es una zona sísmica bastante activa. Y claro, en la época colonial y también antes,
hubieron terremotos bastante grandes y bastante fuertes, que sí causaron daños, digamos, estructurales y causaron muertes, muchas muertes, pero no llevaron a una transición política o no tuvieron impactos políticos muy grandes. Pero, sin embargo, existía ya ese potencial de desastre a lo largo de la falla del Boconó. Pero, ¿qué había cambiado para el año 1812? Bueno, aquí al lado derecho puede ver una versión bastante simplificada del estado político de Venezuela en ese momento. Las provincias en rojo eran provincias que quedaron leales a la corona española, lo que llamo aquí realista. En verde, las provincias leales a la República, en verde, provincias que se unieron a la República por separación de la provincia de Maracaibo, por debajo del lago de Zulia, en verde oscuro, y provincias que se unieron a la República al pedir el cumplimiento de condiciones previas a su adhesión en amarillo. Y entonces ya se ve como una colonia fragmentada y ese mapa también es demasiado sencillo porque dentro de cada provincia había muchas divisiones internas también. Entonces la sociedad estaba sumamente frágil. Pero sin embargo, los patriotas quedaban bajo el mando de Francisco de Miranda, quedaron encargados de la capital y de las partes principales de la nación. Ahora, a ver. Bueno, no voy a ir en mucho detalle al sismo, pero quiero ver cómo se mezclaron esos dos mapas. Todas las ciudades patriotas en pro de la independencia se ubicaban básicamente a lo largo de la falla de Boconó, mientras que las ciudades realistas estaban bastante retirados de la falla y sufrieron daños mucho menores. Entonces, a la derecha hay Caracas y su puerto La Guaira, Puerto Cabello, Valencia, San Felipe, Barquisimeto y Mérida, que todos sufrieron daños muy graves. Tal vez el peor fue en San Felipe, donde hubo un grupo de soldados muy bien armados, patriotas, en una fortaleza. Y afuera de la fortaleza había un grupo de soldados, un ejército de soldados realistas. Y lo que pasó en el terremoto es que la fortaleza se cayó, mató a la gran mayoría de los soldados patriotas, y los realistas que estaban fuera de la fortaleza entraron, sacaron los cañones, sacaron las armas y lo usaron para luego avanzar hacia la capital. Entonces, la distribución de los daños del terremoto tuvieron consecuencias políticas. Y básicamente favorecieron a los realistas. En la fase de emergencia se supone que sale Bolívar y dice las palabras que si se opone la naturaleza, lucharemos contra ella y haremos que no se obedezca. Y yo como investigador, yo hice un poco de investigación sobre eso. Primero, esa palabra les fueron atribuidos a Bolívar por un periodista realista de la oposición. Pero, sin embargo, fue un testigo muy interesante de la época. Pero aunque sí no fue cierto, o si no fue cierto que Bolívar dijo esas palabras, eran consistentes de las clases de cosas que dijeron los patriotas en ese momento, que todos ellos eran hombres, digamos, de la ilustración, que tenían esa visión de la naturaleza como de terremotos como actos de naturaleza y por implicación no actos de Dios. Porque había unos
una gente de la oposición realista, sobre todo la iglesia, que dice no, que ese terremoto fue un castigo de Dios por la independencia y sobre todo porque el gobierno patriota había declarado libertad de cultos. Bueno, así fue la historia tradicional. Pero yo empecé a indagar, por ejemplo, en los archivos, y a la derecha aquí tengo un documento. Había muchos sacerdotes parroquiales por toda Venezuela que escribieron informes sobre el terremoto y lo mandaron al arzobispo de Caracas y quedaron allá en el arzobispado y tuve la oportunidad de leerlos. Y es interesante porque sí fue cierto que mucha gente mucha gente común y corriente de Venezuela fueron a confesión después del terremoto y sí vieron al terremoto como un castigo de Dios, pero no por pecados políticos, sino por pecados individuales. Entonces, al parecer, por los mismos documentos de la iglesia, los católicos comunes y corrientes no aceptaron el castigo como un castigo un castigo por cuestiones políticas, sino por fallos morales individuales. Y eso complica un poco entonces la historia del desastre más generalmente. Pero también quiero, para generalizar, muchas veces los desastres desatan esos discursos políticos sobre quién tiene la culpa del desastre que enfrentamos. Tal vez los brasileños saben algo de eso ahora bajo COVID, pero yo sé que algunos de ustedes tienen opiniones sobre quién tiene la culpa, pero es para ver que esos discursos son universales. Luego, al plazo intermediado, y en este caso estoy hablando de como 6 meses después del desastre, el desastre sí abrió divisiones políticas y sociales en Venezuela. El gobierno patriota estaba no tenía muchos fondos y no tenía recursos financieros para prestar ayuda a la gente damnificada. Y en cambio, la iglesia sí. Entonces, la iglesia estaba mucho más equipado para prestar ayuda a la gente que sufría. Entonces, ganaron un poco de popularidad política por eso. También lo que pasó es que por problemas en parte a raíz del terremoto, hubo cambios en el gobierno que dejaron que Francisco de Miranda se hiciera dictador del Venezuela. Y eso generó mucha oposición y mucha división aún dentro de la banda patriota. Entonces había el ejército realista que venía de los escombros de San Felipe, había el problema de prestar ayuda a la gente que estaban sufriendo por la causa del terremoto y había divisiones internas dentro de las patriotas. Y al final los realistas lograron derrocar el gobierno. Y bueno, no quiero ir en mucho detalle, pero si quieren ver toda la cosa, toda la historia, el artículo que escribí a raíz de esa investigación salió en un libro editado sobre terremotos y políticas populares en América Latina que señalo aquí. Y para mí, como investigador, ese modelo de desastres como procesos ha sido fundamental en mucha de la investigación que hago. Y como señalo aquí, o quiero señalar en esta diapositiva, es que también esa idea de desastre como proceso fue central en mi libro sobre una enfermedad tropical de un cultivo del café. Que resulta ser una visión muy útil. Ahora pasamos de la investigación a la docencia. Bueno, mientras escribía el paper sobre el proyecto sobre Venezuela
yo empecé a dar clases, primero en el estado de New Jersey, en Estados Unidos, y luego aquí en Canadá. Y como muchos investigadores, cuando estoy investigando un tema, me gusta dar clases sobre el mismo tema. Y decidí que la historia de los desastres naturales sería una forma muy útil y a introducir a los alumnos a los temas central de la historia ambiental. ah, Temas de, bueno, muchos de los temas que ya he nombrado, pero también temas de política, de cultura, de sociedad a nivel de historia ambiental. Y lo otro que me encanta de esa clase de cursos es, por lo general, como los tengo estructurado yo, atraen alumnos de muchos cursos, de muchos majors, como decimos. Así que tenemos, por lo general, mis clases son como la mitad historiadores y la mitad de otras disciplinas, incluso mucha gente de geografía, geología, ciencias ambientales. Y de lo que veo siempre, los historiadores están nerviosos porque dicen que no van a entender la ciencia, y los científicos están nerviosos porque creen que no van a entender la historia, pero al final todo el mundo sale bien y hay muchos intercambios muy lindos entre los alumnos de backgrounds distintos en el clase. Um, ¿Cómo planifico el curso? Y voy a decir que el curso que doy yo no es únicamente un curso de historia de la América Latina, sino es una historia de desastres naturales a nivel global. Entonces, yo como alguien formado en la historia de la América Latina, sí incluyo bastante sobre la América Latina, pero el curso como tal es un curso global. Entonces, cuando voy a planificar el curso, aquí estas son las cosas que tengo en mente que quiero cumplir cuando planifico el curso. El marco teórico, bueno, el marco teórico, a mí me gusta, por lo menos para empezar, a mantenerlo bastante sencillo y luego complicarlo mientras pasa el semestre. Entonces empiezo con unas ideas muy simples, como eso del desastre natural como proceso y no evento. Eso es bueno para empezar y hay algo que les enseñaré pronto. Y luego hay el marco cronológico. Y yo sé que ustedes, si están pensando en dictar un curso como esto, lo que casi siempre hago es que uso más o menos el mismo marco la misma periodización que se usaría para un curso, digamos, de historia general de, digamos, la América Latina o de Brasil o algo así. Entonces le divido en periodos siguiendo el marco cronológico de la región geográfica que estoy estudiando. Y así en parte ayuda a que los estudiantes que son historiadores ya conocen un poco el marco de otros cursos que ellos ya han estudiado. Y luego, y muchas veces yo sigo, digamos, un modelo de, digamos, pre-siglo XIX, el siglo XIX largo, siglo XX corto y después contemporáneo. Y ya verán eso pronto. Trato de escoger entonces estudios de caso de diversas regiones y luego trata de escoger una variedad de desastres y ya verán la clase de cosas que me gusta estudiar. Pero diferentes desastres también pueden servir para alumbrar em, distintos temas teoréticas dentro de la historia de los desastres naturales. Empezando con la teoría, un momento aquí, no puedo ver los títulos. Okay. Oh, disculpa, no puedo. Voy en la dirección opuesta.
No sé cómo echar atrás. Aquí. Ok. Eh, en cuanto a marcos teóricos, hablo precisamente del desastre como proceso, como ya les señalé, y me gusta que ellos leen este artículo también, que puede ser un poco osado por un curso que se trata de desastres naturales, y eso se llama No Such Thing as Natural Disasters, que no existen los desastres naturales, por Greg Bankoff, que es un historiador de los desastres naturales que trabaja sobre todo sobre las Filipinas y las zonas del Pacífico Occidental. Y, y esta pieza es algo que los alumnos recuerden mucho, porque él afirma que no existen los desastres naturales. Él dice que él habla de hazards, los riesgos. Los hazards, los riesgos sí son eventos naturales que ocurren más o menos frecuentemente, de mayor o menor magnitud, pero desastres no son eventos naturales. Lo que hace que un riesgo sea un desastre depende primariamente en la forma en que se ordena una sociedad. Y me gusta porque es provocativo, pero a la vez tengo un poco de problemas, porque implícito en lo que dice Bankoff es que sí es social, en parte que no es natural. Pero hasta que, en parte porque el mismo modelo para mí es un poco controvertido y un poco incómodo para mí mismo, abre una puerta para la discusión no solo en esta clase, sino en todo el semestre. Este ensayo fue publicado en un sitio web, pero ya no se consigue directamente en el web, pero si tienen acceso al Internet Wayback Machine, sí se puede conseguir todavía. Y yo más adelante tengo un enlace a este ensayo. Entonces empiezo el curso, voy muy atrás hasta el siglo XIV y comienzo el curso con la peste negra, Black Death en inglés, la plaga bubónica. Y eso es para empezar a nivel de un curso de historia global para señalar que los desastres globales no son un asunto del presente, sino algo que tiene una historia muy, muy larga. Porque como ustedes sabrán, la peste negra empezó en China y pasó por las rutas de comercio, la ruta de seda a Europa, donde causó muchos daños. Para pasar después al colapso demográfico en el Nuevo Mundo, ahí es donde empiezo a hacer unas cosas que a veces no se hacen en los cursos de historias de desastres normal, convencional. Muchas veces cuando se piensa en desastres naturales, la gente piensa en fenómenos geofísicos, ¿no? Piensan en terremotos, tornados, huracanes, etcétera. Pero yo afirmo que se pueden pensar, y lo hice también con la peste negra, en enfermedades epidémicas. Se pueden analizar en la misma forma que se analizan los desastres naturales. Entonces, es una forma de cómo conectar digamos, los microambientes de los patógenos de los cuerpos humanos y verlos del mismo de la misma perspectiva analítica que se ven los desastres geofísicos. Lo otro, como ustedes sabrán, del colapso demográfico en el Nuevo Mundo es que se señala también la importancia de ver los desastres a veces no como eventos únicos, sino como eventos cumulativos. Entonces, como ustedes ya saben, no hubo solo una epidemia que destruyó las poblaciones o dañó las poblaciones indígenas del Nuevo Mundo, sino una serie de epidemias y por supuesto dentro de un contexto de colonialismo europeo además.
Entonces, con el colapso demográfico, sobre todo, yo empiezo a hablar de cuestiones de vulnerabilidad y también de catástrofes cumulativos que tienen un efecto cumulativo por mucho tiempo en la población. Y como sabemos que facilitó la colonización europea del Nuevo Mundo. Luego paso a los terremotos del iluminismo. El terremoto de Caracas se puede ver bajo este lente. También hay el trabajo de Chuck Walker sobre los terremotos en Lima, Perú, que ha sido central y él ha sido un pionero. Y luego, por supuesto, el terremoto de Lisboa de 1755. Y aquí también se puede abrir otros temas que son de interés, que muchas veces en la historia de vulnerabilidad, la historia sencilla es que son los más vulnerables a los desastres, la gente más vulnerable a los desastres son la gente, digamos, más vulnerable en la vida cotidiana. La gente pobre, la gente de color, la gente marginalizada de una forma u otra. Y el terremoto de Lisboa demuestra también que hay otras formas de vulnerabilidad y que a veces la gente, en ciertos contextos, la riqueza también promueve vulnerabilidad. Si uno piensa a Lisboa como capital de un imperio global, una ciudad muy rica que se construyó al lado del mar, y luego cuando llega el terremoto, y está al lado del mar justamente porque es una ciudad comercial, un puerto comercial. Entonces, todos, su misma riqueza lo puso al lado del mar, desarrolló, ayudó a la gente a construir todos esos edificios muy, muy inmensos y había muchos bienes almacenados en la ciudad. Entonces, cuando chocó el terremoto de 1755, los edificios cayeron, se incendiaron y luego al rato, como 8 horas después, llegó un tsunami que mató a mucha de la gente. Entonces, aquí hay una historia de riqueza y vulnerabilidad y luego hay una serie de procesos políticos que llevaron al marqués de Pombal a poder dentro de Portugal y digamos las reformas pombalinas que ustedes ya, me imagino como brasileños, ya conocen un poco del impacto del marqués de Pombal. Y también una revolución en construcción. Los ingenieros de Portugal en la reconstrucción de Lisboa desarrollaron nuevas técnicas de construcción para armar edificios más resistentes a los terremotos en el futuro. Entonces se pueden tocar muchos temas de los desastres naturales por ese estudio de caso. Después pasamos al siglo XIX longo, 1800 a 1920, y aquí hay, por supuesto, cosas como la revolución industrial y una nueva ola de colonialismo europeo después de la independencia de la América Latina. Y aquí hablo de las ayunas de famines en Irlanda y en India. Y por supuesto aquí hay muchas cuestiones sobre la vulnerabilidad, por ejemplo, los irlandeses y su dependencia excesivo sobre el papa como comida, la papa digo como comida básica, que también fue producto de como digo, del colonialismo británico. De la llegada del hongo que dañaba el cultivo de la papa en Irlanda y luego los esfuerzos muy tardíos y inefectivos de los británicos a prestar ayuda a la gente en Irlanda.
En India también se desarrolla otra historia y también los británicos tendían a culpar fenómenos naturales, pero las ayunas en India también se producía por cuestiones de la distribución de los granos dentro del imperio de India. Y esa foto que es un poco difícil a mirar, señala otro cambio que va a ser más importante en el siglo XIX y XX, que es la movilización de los medios de comunicación y no sé cómo decir, pero de fundraising, de grupos que empiezan a recaudar fondos a nivel global para ayudar a víctimas de desastre muy, muy distante. Entonces, esa foto fue sacado en ese contexto de recaudar fondos en Inglaterra para ayudar a las víctimas en India de la ayuna. Otra cosa que también que hago que es un poco innovador es las plagas y enfermedades de commodities, de las mercancías. Y aquí se puede hablar, por ejemplo, de la roya del café. Ustedes me imagino que conocen el trabajo de Warren Dean sobre el caucho en Brasil y la enfermedad de caucho en Brasil. Y aquí se puede hablar también del desarrollo del monocultivo y el aumento de la vulnerabilidad no solo de las personas, sino de las plantas en el contexto de producción y demanda global creciente para productos coloniales. Y yo creo que, por ejemplo, el trabajo de Val Fernández sobre la langosta en el sur, en el cono sur de Sudamérica, también cae dentro de eso. Pero también el propósito es de ver los desastres en ese contexto más largo. Y termino también con el grande terremoto de Kanto en Japón de 1920, aunque no le voy a hablar de eso en detalle. Por el siglo XX corto hay mucho que hablar, pero yo en mi curso hablo de tres cosas, de los famines, FOME en Ucrania y Unión Soviética en los principios de los años 20. Y aquí hablo mucho bueno, primero el desarrollo de los sistemas capitalistas y comunistas en el mundo y los desafíos y cómo enfrentaban a desastres y cómo sus fallas como sistemas crearon desastres. También se puede hablar mucho de, por ejemplo, estrategias para tratar estatales y también no estatales de rescatar, de prestar ayuda a las víctimas de los desastres en esa época. Termino ahora con los desastres en la época contemporánea. Y claro, es una época que conocemos todo muy bien. Es una época que después del siglo XX corto, en que el papel del Estado se disminuye bastante bajo reformas neoliberales. Y es un espacio en que los ONG empiezan a ocupar un papel cada vez más grande en tratar de ayudar en la fase de emergencia. Bueno, primero que el neoliberalismo genera nuevas formas de vulnerabilidad a nivel mundial y también, como dije, disminuye el papel del Estado y aumenta el papel de los ONG en la fase de emergencia y reconstrucción, a veces con resultados bastante mixtos. Y el caso de Haití demuestra esto. Paso mucho tiempo con el desastre triplo de Fukushima en Japón, ya que se dio ya hace 10 años. El desastre triple es muy interesante. Hubo un poco parecido al de Lisboa. Hubo un terremoto seguido por un tsunami, pero a diferencia de Lisboa, el tsunami también desató un desastre nuclear. Y ahí eso es donde empezamos a hablar de desastres envirotécnicos. Al final,
en la forma en cómo uno analiza los desastres naturales, al final la diferencia entre los desastres naturales y los desastres técnicos es mínimo, si siquiera existe. Uh, por lo menos los desastres en que el detonante es natural o el detonante es técnico, la historia más grande de los cambios ambientales, políticos y sociales tienden a ser muy parecidos. Y eso es una de las ideas que hablaba antes cuando cuando discutía la teoría. A veces no le doy a mis alumnos toda la teoría de un momento, sino que les introduzco a la teoría mientras va el semestre y mientras se presenta el estudio de caso donde es más adecuado hablar de ese tema. Y el desastre de Fukushima sí es muy interesante. Y lo otro es que es un proceso muy largo. Hasta en esta semana han salido noticias de que los japoneses todavía están tratando de decidir qué van a hacer con el agua de la planta nuclear, que lo quieren desembocar que está contaminado con radiación. O bueno, dicen ahora que está limpio. Y lo quieren botar en el océano, y hay mucha gente que dicen que no. Y un caso final es el cambio climático como desastre natural. Y aquí llegamos a otro nivel, porque podemos decir en mucha de la historia que el cambio, los detonantes no son directamente productos de la acción humana, aunque muchas veces sí lo son. Pero aquí estamos entrando en un mundo en que hasta los fenómenos geofísicos también tienen un origen, una causa que es en parte humano. Y al final llegaré a mi parte favorita del clase como docente, que es el desastre X. Cada vez que doy esta clase, empiezo el semestre y decido que voy a dedicar o la última semana o la última clase a un desastre que ocurrirá en el semestre. Entonces, cuando empiezo la clase, no sé de qué vamos a hablar. Y aunque parece raro, yo casi espero que haya un desastre, porque si no, no voy a tener nada que enseñar. Pero en verdad no le deseo un desastre a nadie. Pero por desgracia, siempre pasa un desastre. Y es una oportunidad para yo sentarme con mi clase y empezamos a revisar las noticias, y colectivamente escogemos un desastre del cual vamos a hablar y en la última semana lo analizamos colectivamente, lo tratamos de reconstruir los procesos del desarrollo de vulnerabilidad, tratamos de estudiar por lo menos la fase de emergencia y si el desastre se dio un poco antes en el semestre, podemos ver también los esfuerzos iniciales de reconstrucción. Y así es una buena forma tanto a los historiadores, a los alumnos que no son historiadores, a ver cómo se puede usar la historia para entender algo que se está en el proceso de desarrollarse. Y como dije, por lo general son clases muy animados y muy vivos. Y aunque tengo aquí un punto de interrogación, yo estoy casi seguro si yo dictaba este curso ahora mismo, estaríamos hablando de COVID. Estoy casi seguro, pero a veces me pueden sorprender. Y bueno, así aquí llegamos. ¿Dónde empezar si piensan realizar un curso aquí? Aquí hay unas cosas. Señalaré un ensayo muy lindo publicado por LICE en 2013, Desastres socioambientales, políticas públicas y memoria. Si quieren leer algo en portugués.
Yo también digo que presté mucho de la antropología de los desastres naturales. Cuando empecé ese proyecto, había relativamente poco hecho por historiadores. Entonces, yo me metí mucho en la literatura de la antropología de los desastres naturales. Y para mí, por ejemplo, el antropólogo Anthony Oliver Smith ha sido una persona clave para formar mi pensamiento, y veo que Lisi lo conoce también. Y de hecho, cuando leí el artículo de Lisi, yo dije, bueno, Lisi dice más o menos lo que yo hubiese dicho también. Los fuentes que tú señalas son justamente los que yo señalaré también. Y bueno, aquí lo dejo, pero si hay preguntas, podemos hablar, o si quieren discutir, estoy a la hora.